Shabbat Shalom Israel. Shalom Alejem, paz a vosotros, a la Keilah de Yehoshua, al bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo, nuestros hermanos de la diáspora, escogidos, apartados, preordenados, predestinados desde antes de la fundación del mundo, por medio de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Gracia, misericordia y paz sean multiplicados en este Yom Shabbat, en este día de reposo. Quien les habla es su José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México. Un siervo de Jehová por la gracia del Mashiach Yehoshua, y también un estudiante de las raíces hebreas aquí en el Instituto de la Keilah de Yehoshua en Congregación de Dios Hoy, en las asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California. Y transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Y enviando bendiciones para nuestros amados mentores, nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa, la Morada Araceli de Morales, así como el cuerpo de Morín, Bemorot, maestros y maestras de la Keilah de Yehoshua, que comparten sus enseñanzas. Bendiciones para todos ellos. Aleluya. También queremos enviar bendiciones para todos los que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Shalom y que nos siguen por las redes sociales a través de las diferentes plataformas en lo que es la internet. Bendiciones para todos y cada uno de los congregantes de la Keilah de Yehoshua. De igual manera, nuestro amado Juan Benjamín Acevedo, el salmista de la Keilah de Yehoshua. Bien, mis amados, hoy nos ocupa el tiempo mi comentario a la parashá de esta semana, que se intitula Tahría, cuando concibas. Y la hemos estado estudiando durante toda esta semana en lo que es en el Sefer de Vaikra, Levíticos capítulo 12 y el capítulo 13. También en lo que es Beit Melahim, segundo libro de los Reyes, capítulo 7, todo completo. Y en lo que es el Brit Hadashah, el pacto renovado, también conocido como Nuevo Testamento, en lo que es Efesim, carta a los Efesios, capítulo 1 al capítulo 3. Gloria sea al Eterno. Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero que invitarles a que hagamos una pequeña tefilá en agradecimiento a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, por este día de reposo. Amén. Hagamos tefilá. Oremos juntos. Abba Kadosh, Padre Santo, le damos toda rabá. Muchas gracias, Abba, por su grande amor y su grande misericordia, y por este día de reposo, este día de delicia que usted ha creado para nosotros. Gracias, muchas gracias. Lo santificamos, lo consagramos, lo apartamos para usted, y para también que a través de todas las enseñanzas de hoy usted hable a nuestro corazón, continúe con ese tikkun nefesh, la corrección de nuestra alma, a través de su bendita Torah. Ministrenos, instrúyanos, redargúyanos, enséñenos, instrúyanos en justicia, de modo que seamos hombres y mujeres enteramente preparados, capacitados para toda buena obra, en todo tiempo y fuera de tiempo, todo para su gloria y honra, en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Bien, mis amados, pues vamos a entrar en materia, vamos a entrar a lo que es nuestra parashá. Como bien dijimos, se llama Tahría, cuando concibas. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a empezar viendo lo que son las leyes de la pureza y la impureza ritual. Leyes de impureza e impureza ritual. Y dentro de ello vamos a hablar de dos en esta ocasión, que es Tahría, lo que se intitula o lleva por título nuestra parashá, cuando concibas, y también lo que es Tzara, la lepra. Y vemos como inicio aquí en lo que es nuestra parashá la purificación de la mujer después del parto, en lo que es el capítulo 12 del Sefer de Vaikra, Levíticos, donde, como bien pudimos entender, nos da las leyes de purificación para la mujer después de dar a luz. Y nos hace saber que una mujer después de dar a luz debe pasar por un proceso de purificación. Este proceso de purificación incluye también una inmersión, una mikveh, en una pileta de agua.
Y también había que llevar ofrendas al eterno Jehová Sebaot, ahí al Mishkan, al tabernáculo de reunión, y posteriormente en el Bet Hamidash, en el sagrado templo. También nos enseña esta parashá que todos los varones que nacen deben ser circuncidados al 8º día. Y esto del 8º día, bueno, lo estuvimos también estudiando en lo que es la parashá de Sheminim, el día 8º. Y también podemos ver ahí lo que es en Vaikra, capítulo 13, las leyes sobre el zarat, que es una plaga que también puede afectar la ropa. También sucedía en el hogar. Nos explica ahí la bendita Torá que aparecían manchas blancas o rosadas en la piel de las personas, o también rosadas y verdosas en lo que son las ropas, y se tenía que llamar a un Cohen, a un sacerdote, para que él juzgara los diferentes signos de acuerdo a la Torá sobre el Tzara, sobre la lepra. Si había un incremento en el tamaño del área afectada, después de haber sido apartado 7 días, el Cohen pronunciaba mancha, o esa mancha, como impura, o bien como pura, dependiendo la evolución o la disminución. También podemos entender que una persona afligida con Zarat debía vivir sola, fuera del campamento, tenía que ser apartado de su pueblo, fuera de la ciudad, fuera de la población, hasta curarse. Y lo que era el área afectada, pero ya viéndolo en lo que son las vestimentas, debía ser removida. Y si la zarat, la marca de la lepra, reaparecía, toda esa prenda, esa ropa, debía ser quemada. Pero vamos a ver algo sobre el zarat, sobre la lepra. Entonces nos dice que era una manifestación física, pero era a causa de una conducta espiritual inadecuada, y era principalmente o el principal motivo de la lepra, la maledicencia. El zarat se manifestaba en forma gradual, o sea que era de forma evolutiva. En la medida que el individuo, o en este caso el responsable, continuaba con sus malas acciones, sus malas prácticas, su mal carácter, sus malas maneras y formas, sus malos hábitos, primero se manifestaba el zarat en lo que eran las paredes de su casa, y luego en los objetos de piel, en los objetos de cuero, y finalmente en lo que era su propia carne, su propia piel. Y es ahí donde entonces entraba el papel del sacerdote, que debía aislarlo por 7 días, para que desde la soledad ahí fuera, ahí a veces habitaban en cuevas, en el desierto, esta persona afectada con la marca del zarat, de la lepra, estuviera meditando sobre sus actos, sobre sus actitudes, sobre sus transgresiones, que lo llevaron a esa situación actual. Como bien leímos, con estos sabios de Torah nos dicen que la maledicencia, el mal hablar, el lashon hara, era el motivo principal de la lepra. Y vamos a ver aquí un comentario del Baal Shem Tov sobre la maledicencia. Nos dice que la gravedad de la maledicencia es tal que tiene el poder de matar 3 personas al mismo tiempo. Entonces, el hablar mal de una persona tiene la capacidad o propicia la muerte de 3 personas. Del que está difundiendo lo que es la difamación, el que la está escuchando y el sujeto de la misma. Entonces, aquel que critica, al que critica y al que le transmite la crítica, los está matando, incluido él mismo. Y nos dice el Baal Shem Tov que no se trata de una muerte física como tal, no es literal, sino de una muerte
de índole espiritual. Y esta muerte de índole espiritual es mucho más severa que la muerte literal, porque estás muerto en vida. Y entonces nos dice que las manchas del zarat, traducido como lepra, y sus diferentes tipos que corresponden a la impureza más severa, hasta el punto que nuestros sabios dijeron que una persona con zarat es una persona muerta, es un muerto, es un cadáver, y una persona impurificada con esta enfermedad debe ser aislada del resto, fuera del campamento, fuera del pueblo, fuera de los hijos de Israel. Y también sabemos que hay Torah para el Cohen, que no tenía que acercarse a un cadáver, y aquel que lo hiciera estaría impuro hasta el anochecer. Entonces todo aquel que estuviera infectado por la mancha del zarat, de la lepra, estaba muerto, y tenía, de manera espiritual, y tenía que ser expulsado, cortado de su pueblo. Y vamos a ver el contraste por el otro lado, lo que es el título de nuestra parashá, la palabra tahría. Esta implica lo opuesto, esta implica concebir, en otras palabras, sembrar, que termina, estamos hablando de un florecimiento, del nacimiento de algo nuevo, y por eso nos habla de la purificación ritual de una mujer que por dar a luz estaba en impureza y tenía que hacer un proceso de purificación con ciertos días de reposo, su cuarentena, si era varón, o el doble, si era hembra, si era varona, mujer, la que nació, tenía que hacer su mikveh, de pasar por las aguas, y posteriormente llevar su ofrenda al Mishkan, al tabernáculo de reunión, o posteriormente al Bet Hamidash, al sagrado templo. Pero esta impureza en la mujer era por dar vida, y sin embargo la otra impureza ritual por la lepra era por una transgresión de muerte, primeramente de muerte espiritual, porque como bien nos dice la bendita Torah, porque la paga a la transgresión, al pecado, es muerte, mas la dádiva del Eterno es vida, y es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Entonces, la palabra tahría también implica que puede ser sembrado, aparte de concebido, puede ser sembrado, florecimiento, fructificación, o el nacimiento de algo nuevo. Y eso nuevo que nacía, si era un bebé, tenía que ser circuncidado al octavo día, si el bebé era varón. Que también el octavo día significa y tipifica un nuevo comienzo. Y como bien nos han enseñado los sabios de Torah, el cuerpo humano del varón está imperfecto. Y entonces se le tiene que hacer la circuncisión, la señal del pacto con Abraham. Nos dice la bendita Torah que el octavo día, como un nuevo comienzo. Y así podemos ver esta diferencia entre lo que es la marca del Zará, la marca de la lepra, y lo que es el proceso ritual para la purificación de lo que es la impureza por dar a luz un hijo, por dar vida. Entonces había que hacer un proceso de purificación para ambos casos, pero uno era una impureza a causa de dar vida y la otra una impureza por la transgresión. Y la transgresión a los mitzvot de Jehová produce muerte. La paga al pecado es muerte, mas la dádiva de Jehová es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Y aquí podemos ver esta contradicción, si la quieres ver así, o este paralelismo en la bendita Torah. Y entonces la bendita Torah nos está dando una enseñanza, una instrucción
el significado profundo de las manchas del Zarat. ¿Cuál es el significado de las manchas del Zarat? Vamos para allá. El Eterno es el bien y es la bondad absoluta. En otras palabras, Jehová Sebaot, Bemele Yehoshua, es un Elohim justo. Es el juez justo que no se complace en la maldad, ni en el hacerla, ni en que su creación la haga. Entonces, Él es el bien y es la bondad absoluta. Bendito sea su nombre. Él no desea castigar a ninguna persona por el solo hecho de impartir un castigo o demostrar su poder o su ira. Su única voluntad es refinar a la persona, quitar la impureza del pecado para purificarlo y presentárselo a sí mismo en un estado espiritual elevado. En otras palabras, dejó mandamientos para acercarnos a Él, para elevarnos hacia Él, como lo vimos en la parashot de Korbanot, de las ofrendas, que son para acercar, para elevar nuestro ser en una manera espiritual más alta. Podemos ver que aún los castigos más severos que podemos encontrar, como una pena capital, como una pena perpetua, al final de cuentas es parte de la bondad del Eterno para el pecador, porque aún en un proceso de cadena perpetua o cadena capital, el pecador tiene la oportunidad de arrepentirse, tiene la oportunidad de hacer teshuvá, tiene la oportunidad de reconciliarse con el Eterno, tiene la oportunidad de pedirle perdón y de buscar dentro de su rahamim, de sus misericordias, que renova cada día, ese favor inmerecido de alcanzar gracia y perdón, o la gracia del perdón. Y aun si es necesario sacar al pecador de este olam, puede ser apropiado el castigo para que pueda alcanzar la salvación, para que pueda alcanzar la vida eterna en el olam haba. Bendecimos al Hakadosh Baruj Hu, Jehová Sebaot. Entonces podemos ver este significado de las manchas del Zarat, de las manchas de el pecado o la consecuencia del pecado, que es la lepra. Maimónides, por su lado, nos escribe que estas manchas del Zarat eran milagrosas. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo sobrenatural, algo que rompe las reglas de la naturaleza. Entonces Maimónides, por su lado, dice, esas manchas del Zarat en realidad son un hecho milagroso, y estas aparecían a causa del pecado y del pecado de la Lashon Hara, de el mal hablar. Entonces podemos entender que de esta manera, de acuerdo a Maimónides, las manchas del Zarat advertían a las personas que debían arrepentirse, hacer teshuvá, para poder hallar favor, misericordia del Eterno para su sanidad, y les daba un periodo de 7 días para presentarse al sacerdote y él declarar si estaba limpio o continuaba impuro, y tomaba otros 7 días fuera o era reincorporado a su pueblo. Entonces estas manchas del Zarat en realidad eran un algo sobrenatural que ayudaba a las personas como advertencia para arrepentirse. Primero aparecían en sus paredes, en las paredes de su casa, posteriormente en sus artículos de piel o de cuero, y si no hacían caso a estas 2 señales, venía la tercera, que era a su cuerpo. Entonces, si el individuo llegaba a esta situación, entonces tenía que ser aislado y enviado fuera del campamento para alejarlo de las malas compañías
y para que él tampoco fuera una mala influencia de las malas lenguas, con la esperanza de que él hiciera una introspección, hiciera teshuvá, procediera al arrepentimiento, se volviera de su mal camino, porque el Eterno promete eso, que si su pueblo, sobre el cual es invocado su nombre Kadosh, se humillan, oran y se vuelven de su mal camino, él promete escuchar desde los Amaim, perdonar los pecados, las transgresiones y sanar su tierra. Entonces el propósito es que el ser humano, el hombre, la mujer, hagan teshuvá, un arrepentimiento genuino, verdadero, sean refinados y puedan volver a los lugares kadosh, a los lugares santos, puedan elevarse nuevamente al Eterno. Y de aquí surge el que podamos entender que estas manchas del Zarat, en realidad su objetivo era refinar a la persona y hacerlo una nueva criatura, más pura y más elevada, así como nos dice el Brit Hadasha. De modo que el que está en Mashiach, nueva creación es, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero para estar en Mashiach se necesita en este tiempo de la dispensación, del cumplimiento de los tiempos, la era mesiánica, un previo arrepentimiento, una tevilá en el Shem de Yehoshua HaMashiach, y recibir ese regalo del Adón, el Ruach Kocho. Es por eso que esta parashá se llama Tahria, para enseñarnos el contenido profundo de lo que nos quiere decir, de lo que son las manchas, las cuales se habla de ellas, y el objetivo es que entendamos la diferencia entre lo que es el ritual de pureza, pero por ambas razones. Uno, por dar vida, y el otro, por el mal hablar, por dar muerte. Porque como nos dice Jacob Santiago, no puede ser posible que por una fuente salgan dos aguas, agua dulce y agua salada. En otras palabras, no puede ser posible que por una misma boca salga bendición y maldición, porque con tus palabras o das vida, o con tus palabras y das muerte. Y así que se necesita esa pureza nuevamente, volver a la Kedushá, a la santidad. Aquí en lo que es la era del Mashiach, la era mesiánica, ahí en el Sefer de Matitiyahu, en el Brit Hadasha, en el capítulo 8, del verso 1 al verso 4, nos dice que nuestro amado Yehoshua HaMashiach descendió del monte y gran multitud le seguía. Y entonces vino hacia él un hombre que estaba afligido con la mancha del Zarat, estaba leproso, y se postró de rodillas, se humilló delante del Mashiach Yehoshua, la salvación de Jehová, y dijo: Adón, si tú quieres puedes limpiarme. Hizo teshuvá, estaba arrepentido, se humilló, se postró, reconoció quién era Yehoshua, la salvación de Jehová. Yeshua extendió la mano, le tocó y dijo: yo quiero, sé limpio. Y al instante este hombre fue limpio del Zarat, fue limpio de la lepra. Después nuestro amado Yehoshua Mashiach le dijo: mira, no se lo digas a nadie, no lo anuncies a nadie, pero como testimonio a las personas, ve y deja ahí con el Cohen, ve que te examine y ofrece el sacrificio que Moshe ordenó. Gloria sea al Eterno. Entonces, nuestro amado Yehoshua HaMashiach es nuestro sacrificio por nuestra pureza espiritual, por nuestra limpieza espiritual. Él es nuestro sacrificio perfecto. Él es el todo en nosotros. Aleluya. ¿Quién no lo dice también? El Sheliach Shaulo, en lo que es la carta de Efesim, en el Brit Hadasha, en lo que es el capítulo 1, quiero leerles el verso 3 y 5, cuando el Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo, nos dice: bendito sea Jehová, Abba de nuestro Adón Yehoshua HaMashiach, quien en el Mashiach nos ha bendecido con toda bendición en el Ruach, en los lugares celestiales. En el Mashiach,
Él nos escogió en amor antes de la creación de este mundo para ser Kadoshim, santos, puros, rectos y sin defectos en su presencia. Él determinó de antemano que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros fuésemos sus hijos y de acuerdo con su voluntad y de acuerdo con su propósito. Gloria sea nuestro Abacadosh. En el capítulo 2, versos del 1 al 9 nos dice: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en sus actos de desobediencia caminaban en las sendas del Olam Hasé y obedecían al gobernador de los poderes del aire, el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que desobedecen la bendita Torah de Jehová. Es verdad, amados Sahim Behayot, todos vivíamos así en algún tiempo. Seguíamos las pasiones de nuestra vieja naturaleza y obedecíamos sus deseos y los de nuestros pensamientos. En nuestra condición natural estábamos en el camino de la ira, bajo la ira de Jehová, tal como todos los demás. Pero Jehová, que es tan rico en misericordia y nos ama con tan intenso amor, con un amor perfecto, infinito y eterno, Él nos trajo vida en el Mashiach, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia. Así que es por misericordia, por Rahamim, por Rahem, por Gesed, que hemos sido salvados. Esto es, Jehová nos resucitó con el Mashiach y nos sentó con él en lugares celestiales para exhibir en los tiempos venideros cuán infinitamente rica es su misericordia y cuán grande es su bondad hacia nosotros que estamos unidos con el Mashiach y Yoshua, con la salvación de Jehová. Pues hemos sido salvos por misericordia, por medio del creer, de modo que esto no es de nosotros. Por gracia sois salvos, y no de nosotros. No de nosotros este emuná, pues es un don, un regalo de Jehová. Salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito sea el Eterno. Así que, hagamos caso a lo que nos aconsejan los Sheliach. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 19-20, cuando nos dicen: por tanto, arrepiéntanse, hagan teshuvá y vuélvanse a Jehová para que sus pecados sean borrados, sean perdonados y para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Adón. Y entonces venga nuestro amado Mashiach, Yoshua, al cual estamos esperando, y la novia y el Ruach dicen: sí, ven, amado Yoshua HaMashiach. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, ciertamente, sombra profética de lo que había de venir, a causa del mal hablar, a causa de las malas acciones, a causa del orgullo, a causa de muchos malos hábitos, a causa de las transgresiones a los mandamientos de Jehová. Venía hacia la vida del ser humano la sombra, la mancha de la lepra. Primero en el hogar, luego en los artículos y después en propia carne. Gracias al Mashiach, que anduvo sanando y absorbiendo las enfermedades para llevarlas al madero, ahora tenemos misericordia y en él la sanidad. Pero tenemos que vivir en Kedushá, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en emuná, y vivir en emuná es creer en la bendita Torah, creer en la bendita Torah y practicarla, ser hacedores de la bendita Torah, no solamente oidores. Amados Sahim Behayot, que el Eterno os bendiga y os guarde con su favor y su misericordia. Nos reunimos el próximo Shabbat. Mi oración es que el Eterno nos haga entender más allá de lo que entendemos y comprender más allá de lo que comprendemos, que su gracia, su amor y misericordia sea sobre todos y cada uno de vosotros, en el Shem de Yoshua HaMashiach. Amén, ve amén, aleluya. Leil Raot, hasta pronto.
Amén.